La leyenda de La Llorona es una de las historias de terror más conocidas y atemorizantes de América Latina, especialmente en México. Este espectro femenino, envuelto en una tristeza infinita, es conocido por su llanto desconsolado mientras busca a sus hijos perdidos. La Llorona, cuyo nombre significa la mujer que llora, es una figura que ha sido transmitida de generación en generación, causando miedo y fascinación entre aquellos que escuchan su historia. La imagen de La Llorona suele describirse como una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por un velo o por sus largos cabellos oscuros. Su llanto angustioso que resuena en la noche es una advertencia de su presencia. Aquellos que tienen la desgracia de encontrarse con ella a menudo relatan experiencias de terror que les dejan marcados de por vida. La leyenda ha sido un pilar del folclore mexicano y ha influenciado la cultura popular en numerosos países hispanohablantes. Los orígenes de la leyenda de La Llorona se remontan a tiempos prehispánicos en México, donde las culturas indígenas ya contaban historias de mujeres fantasmas que lloraban por sus hijos perdidos. Con la llegada de los conquistadores españoles, estas leyendas se fusionaron con elementos de la cultura europea, dando lugar a la versión de La Llorona que conocemos hoy en día. Esta figura es vista como un alma en pena, condenada a vagar eternamente en busca de sus hijos que murieron de manera trágica. La leyenda ha sido transmitida a través de generaciones mediante la tradición oral y ha tomado diversas formas en diferentes regiones del país. En cada variante, el núcleo de la historia permanece el mismo. Una mujer que, por alguna razón desgarradora, pierde a sus hijos y es condenada a buscarlos eternamente, llorando por su pérdida. Esta historia ha servido como advertencia para los niños, enseñándoles a no alejarse de sus padres y a comportarse bien, so pena de encontrarse con La Llorona. María, la mujer que se convertiría en La Llorona, es descrita en muchas versiones de la leyenda como una mujer de extraordinaria belleza que vivía en un pequeño pueblo de México. Su vida parecía perfecta cuando se casó con un hombre rico y tuvo 2 hijos. Sin embargo, la felicidad de María fue efímera. Su esposo comenzó a alejarse de ella, pasando más tiempo fuera de casa y eventualmente abandonándola por otra mujer, lo que llevó a María a una desesperación profunda. Incapaz de soportar la traición y la tristeza, María fue consumida por la locura. En un momento de desesperación, llevó a sus hijos al río y en un acto de desesperación ciega, los ahogó. Inmediatamente después, al darse cuenta de lo que había hecho, María intentó rescatar a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Llena de remordimiento y dolor, ella misma se dejó llevar por las aguas del río, donde murió con el corazón roto y el alma condenada. El acto que marcó la transformación de María en La Llorona es uno de los más desgarradores y trágicos de la leyenda. En un momento de intensa desesperación y dolor, María llevó a sus hijos al río en la oscuridad de la noche. En su mente turbada, creía que esta era la única forma de escapar de su sufrimiento. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de angustia, María ahogó a sus hijos en las frías aguas del río. Inmediatamente después de cometer este acto horrendo, María fue asaltada por una abrumadora ola de arrepentimiento. Gritando de dolor, trató desesperadamente de salvar a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. El río se los había llevado para siempre. Incapaz de soportar la culpa y el dolor, María se dejó caer al agua, esperando reunirse con sus hijos en la muerte. Sin embargo, en lugar de encontrar la paz, fue condenada a vagar eternamente como La Llorona, buscando a sus hijos y llorando por su pérdida. La muerte de María no trajo el alivio que buscaba. En lugar de encontrar descanso eterno, fue condenada a vagar por la tierra como un espíritu atormentado. El dolor y la culpa por haber matado a sus hijos transformaron su alma en una entidad espectral, conocida desde entonces como La Llorona.
En esta forma, María quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, obligada a buscar eternamente a sus hijos mientras su llanto resonaba en la noche. La maldición de La Llorona la convirtió en una figura de terror. Su aparición es siempre precedida por un llanto desgarrador que hiela la sangre de aquellos que lo escuchan. Vestida de blanco, con su rostro cubierto por un velo o sus largos cabellos, La Llorona recorre ríos y lagos, preguntando desesperadamente por sus hijos. Su pena infinita y su búsqueda eterna la han convertido en un símbolo de advertencia y miedo, aterrorizando a generaciones de mexicanos. A lo largo de los años, numerosas personas han afirmado haber tenido encuentros con La Llorona, cada testimonio más escalofriante que el anterior. En muchos relatos, los testigos describen haber escuchado un llanto desgarrador cerca de ríos, lagos o arroyos durante la noche. Algunos aseguran haber visto a una figura femenina vestida de blanco, que se desvanece en el aire cuando se le intenta acercar. Estos encuentros a menudo dejan a los testigos con una sensación de miedo profundo y perdurable. En otras historias, los testigos han reportado haber sido perseguidos o acosados por La Llorona mientras caminaban solos en la noche. Los relatos varían desde sentir una presencia fría que los sigue, hasta ver claramente a la figura de una mujer llorando por sus hijos. Algunos incluso afirman haber sido abordados directamente por La Llorona, quien les pregunta por sus hijos con una voz llena de dolor. Estos encuentros han reforzado la leyenda y el temor que la figura de La Llorona inspira. La leyenda de La Llorona ha trascendido las fronteras regionales, adoptando diversas formas en diferentes partes de México. En algunas regiones se dice que La Llorona fue una mujer indígena que se enamoró de un conquistador español y tras ser abandonada por él, enloqueció y ahogó a sus hijos mestizos en un río. En otras áreas, La Llorona es vista como una madre que perdió a sus hijos en un accidente trágico y ahora busca venganza. A pesar de las variaciones, el núcleo de la leyenda permanece constante. Una mujer que pierde a sus hijos y, en su dolor y arrepentimiento, se convierte en un espíritu atormentado que llora eternamente por ellos. Cada región añade su propio color y detalles a la historia, enriqueciendo la leyenda y asegurando que La Llorona siga siendo una figura temida y respetada en todo el país. Las diversas versiones de la leyenda reflejan la rica diversidad cultural de México y la profunda conexión de sus habitantes con lo sobrenatural. La leyenda de La Llorona ha sido interpretada de muchas maneras, reflejando una variedad de significados culturales y psicológicos. Algunos la ven como un símbolo de la culpa y el arrepentimiento, una advertencia de los peligros del amor no correspondido y la desesperación. La figura de La Llorona también puede ser vista como una representación de la tristeza y la pena infinita, mostrando cómo el dolor puede transformar a una persona y condenarla a un destino trágico. Además de su simbolismo emocional, La Llorona también sirve como una advertencia moral en muchas comunidades. Las historias de su llanto aterrador y su búsqueda de niños perdidos son contadas a menudo para enseñar a los jóvenes la importancia de obedecer a sus padres y no alejarse de casa. La leyenda actúa como un recordatorio constante de que ciertas acciones tienen consecuencias duraderas y que el dolor y la tristeza pueden perseguir a uno más allá de la muerte. Para aquellos que temen encontrarse con La Llorona, existen varios consejos y precauciones que se han transmitido a lo largo del tiempo. Uno de los más comunes es evitar caminar solo cerca de cuerpos de agua durante la noche, especialmente en lugares donde se ha escuchado su llanto. Se recomienda también llevar consigo algún objeto religioso, como un crucifijo o un rosario, que se cree puede ofrecer protección contra los espíritus malignos. Otro consejo es permanecer en grupos y no dejar que los niños se alejen solos, ya que La Llorona es conocida por buscar a los más jóvenes. Algunos incluso sugieren que,
Si escuchas su llanto, debes resistir la tentación de seguir el sonido, ya que hacerlo podría atraer su atención hacia ti. Mantener la calma y no mostrar miedo también es visto como una forma de evitar convertirse en su próxima víctima. Estos consejos, aunque basados en la superstición, reflejan el profundo impacto que la leyenda de La Llorona ha tenido en las prácticas y creencias culturales de muchas comunidades.